Siempre pensé que tendría tiempo para abrazarla más, para decirle cuánto la quería, para pedirle perdón por las veces que le hablé mal. Pero ese tiempo se acabó hace 2 semanas. La última vez que vi a mamá fue en la puerta de la casa, con esa sonrisa cansada y los ojos húmedos que intentaban disimular algo. Me dijo: cuídate mucho, hijo. No olvides comer bien. Yo solo respondí con un sí, mamá, apurado, porque tenía cosas más importantes que hacer. Ella llevaba semanas enferma, pero jamás me contó qué tan grave era. No quería preocuparme. Eso lo descubrí después, demasiado tarde. Esa noche, mientras yo estaba en una fiesta con mis amigos, sonó mi teléfono. Era mi hermana, llorando, gritando que fuera al hospital. Corrí, pero llegué para encontrarla con los ojos cerrados, una paz extraña en su rostro, y un sobre blanco en sus manos. En la esquina del sobre, con su letra temblorosa, se leía: para mi hijo, abrir cuando me extrañes mucho. No pude abrir el sobre en ese momento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. El llanto me ahogaba. Me quedé sentado junto a su cama vacía, con la sensación de que me habían arrancado una parte del alma. En el velorio, todos hablaban de lo buena que era, de lo mucho que ayudaba a los demás, incluso cuando no tenía nada para sí misma. Yo apenas escuchaba. Solo pensaba en todo lo que no le dije, y en ese sobre que ardía en mi bolsillo. La noche después del entierro, en mi cuarto, me senté en el piso y lo abrí con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el último pedazo de ella que me quedaba. Dentro había una carta escrita a mano. Decía: hijo, si está leyendo esto, significa que ya no puedo darte un abrazo. Pero quiero que sepas algo, nunca me importó que no tuvieras tiempo para mí. Yo siempre tuve tiempo para amarte. Desde el primer día hasta el último. Al final, había algo más, una pequeña llave envuelta en papel. Debajo, unas palabras que me dejaron sin aire. Ve al lugar donde me conociste por primera vez, ahí está mi último regalo para ti. Pasé la noche en vela, con la llave en la mano, intentando recordar cada detalle de mi infancia. El lugar donde me conociste por primera vez, no me costó mucho entenderlo, el hospital donde nací. A la mañana siguiente, caminé hasta allí. El edificio estaba distinto, más moderno, pero al entrar, un olor inconfundible me golpeó, ese olor a desinfectante que siempre me transportaba a ella. En recepción pregunté si alguien había dejado algo a mi nombre. La mujer buscó en un cajón y, tras unos segundos, sacó una pequeña caja de madera, cubierta de polvo y con mi nombre escrito con letra temblorosa. La abrí ahí mismo. Dentro había fotos nuestras, desde que yo era un bebé hasta mis últimos cumpleaños, pero no eran fotos comunes, en cada una ella aparecía detrás, cuidándome desde lejos, como si quisiera capturar momentos que yo jamás recordé. En el fondo de la caja había un sobre sellado con cera. Lo abrí y dentro había una nota que me rompió el corazón. Perdóname por haberte mentido, hijo, no soy tu madre biológica. Te encontré abandonado aquí, en este hospital, y supe que eras mi destino. Te elegí, y volvería a elegirte 1000 veces, aunque ahora me duela dejarte solo. Sentí un vacío en el pecho. La mujer que me había criado, que había estado en cada momento importante de mi vida, no era mi madre biológica. La rabia y la confusión se mezclaban, pero también algo más, una necesidad desesperada de saber quién me había abandonado. En la caja había otra pista, una dirección escrita a mano, apenas legible. Era de un barrio viejo, casi olvidado, donde las calles parecían detenidas en el tiempo. Cuando llegué, la casa estaba en ruinas. La puerta colgaba de una bisagra y las ventanas estaban cubiertas de tablas. Golpeé varias veces, nada. Justo cuando me daba la vuelta, una anciana apareció desde el interior. ¿Tú? ¿Eres igual a tu padre?, dijo con voz quebrada. Me quedé congelado. No sabía si sentir alivio por escuchar algo sobre él o miedo por lo que vendría después. La mujer me hizo pasar y, sin mirarme a los ojos, comenzó a hablar. Tu madre biológica te dejó aquí porque no tuvo elección. No fue abandono, fue huida. Alguien muy peligroso los buscaba a los tres. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Ese hombre, todavía te está buscando. La anciana me ofreció una taza de té, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. ¿Quién es ese hombre?, pregunté con un hilo de voz. Ella suspiró, como si cada palabra fuera un peso que había cargado durante años. Se llama Mauricio Vega, y es tu verdadero padre. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Y por qué me buscaría después de tanto tiempo? Porque no quiere verte,
quiere lo que llevas contigo. Dijo, señalando la cadena que siempre había tenido colgada al cuello, un colgante que me había dado mi madre adoptiva y que jamás me había quitado. Lo tomé entre mis dedos. Era un pequeño medallón con un grabado extraño, algo que siempre había pensado que era solo un adorno. ¿Qué tiene de especial esto? La anciana bajó la voz. Dentro hay algo que podría costarle la vida a cualquiera, un secreto por el que tu madre huyó y por el que él mataría sin pensarlo. En ese momento, escuchamos el chirrido de un carro frenando afuera. La anciana se puso pálida. Llegó, susurró. El corazón me latía tan rápido que sentía que podía escucharlo en mis oídos. Afuera, el carro rugía mientras la sombra de Mauricio Vega se dibujaba entre el polvo levantado por las ruedas. La anciana me tomó el brazo con fuerza. Escóndete, susurró, no hay tiempo. Corrí hacia la pequeña habitación trasera, apartando viejas cajas y telas cubiertas de polvo. Me agaché junto a una ventana rota, intentando controlar la respiración mientras escuchaba los pasos de alguien acercándose. Cada golpe en la madera hacía que mi pecho temblara. En el fondo de la caja había un sobre sellado con cera. Lo abrí y dentro había una nota que me rompió el corazón. Perdóname por haberte mentido, hijo, no soy tu madre biológica. Te encontré abandonado aquí, en este hospital, y supe que eras mi destino. Te elegí, y volvería a elegirte 1000 veces, aunque ahora me duela dejarte solo. Sentí un vacío en el pecho. La mujer que me había criado, que había estado en cada momento importante de mi vida, no era mi madre biológica. La rabia y la confusión se mezclaban, pero también algo más, una necesidad desesperada de saber quién me había abandonado. En la caja había otra pista, una dirección escrita a mano, apenas legible. Era de un barrio viejo, casi olvidado, donde las calles parecían detenidas en el tiempo. Cuando llegué, la casa estaba en ruinas. La puerta colgaba de una bisagra y las ventanas estaban cubiertas de tablas. Golpeé varias veces, nada. Justo cuando me daba la vuelta, una anciana apareció desde el interior. ¿Tú? ¿Eres igual a tu padre?, dijo con voz quebrada. Me quedé congelado. No sabía si sentir alivio por escuchar algo sobre él o miedo por lo que vendría después. La mujer me hizo pasar y, sin mirarme a los ojos, comenzó a hablar. Tu madre biológica te dejó aquí porque no tuvo elección. No fue abandono, fue huida. Alguien muy peligroso los buscaba a los tres. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Ese hombre, todavía te está buscando. La anciana me ofreció una taza de té, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. ¿Quién es ese hombre?, pregunté con un hilo de voz. Ella suspiró, como si cada palabra fuera un peso que había cargado durante años. Se llama Mauricio Vega, y es tu verdadero padre. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Y por qué me buscaría después de tanto tiempo? Porque no quiere verte, quiere lo que llevas contigo. Dijo, señalando la cadena que siempre había tenido colgada al cuello, un colgante que me había dado mi madre adoptiva y que jamás me había quitado. Lo tomé entre mis dedos. Era un pequeño medallón con un grabado extraño, algo que siempre había pensado que era solo un adorno. ¿Qué tiene de especial esto? La anciana bajó la voz. Dentro hay algo que podría costarle la vida a cualquiera, un secreto por el que tu madre huyó y por el que él mataría sin pensarlo. En ese momento, escuchamos el chirrido de un carro frenando afuera. La anciana se puso pálida. Llegó, susurró. El corazón me latía tan rápido que sentía que podía escucharlo en mis oídos. Afuera, el carro rugía mientras la sombra de Mauricio Vega se dibujaba entre el polvo levantado por las ruedas. La anciana me tomó el brazo con fuerza. Escóndete, susurró, no hay tiempo. Corrí hacia la pequeña habitación trasera, apartando viejas cajas y telas cubiertas de polvo. Me agaché junto a una ventana rota, intentando controlar la respiración mientras escuchaba los pasos de alguien acercándose. Cada golpe en la madera hacía que mi pecho temblara. Entonces lo vi, un hombre alto, de mirada fría y calculadora, con el rostro marcado por cicatrices y una presencia que imponía miedo incluso a la distancia. Llevaba un maletín, y algo en su postura me hizo entender que no estaba allí solo para hablar. Sé que estás aquí, dijo con voz grave y firme. Entrega el medallón. Mi cuerpo se tensó. Todo lo que había aprendido sobre supervivencia en esos últimos días parecía desaparecer. Recordé la llave, las cartas, los secretos de mamá, y la promesa silenciosa de proteger lo que ella me había dejado. La anciana apareció detrás de mí, con un bastón que apenas sostenía. ¡Corre!, gritó, ve al sótano, rápido.
Sin pensarlo, obedecí. Me deslicé por un pasadizo oculto que apenas conocía, sintiendo como el aire frío me golpeaba la cara. Cada segundo contaba, cada respiración era un recordatorio de que mi vida estaba en juego. En la oscuridad del sótano, me agaché y cerré los ojos. Allí, entre sombras y recuerdos, sentí la presencia de mamá más cerca que nunca. Su voz, aunque silenciosa, parecía decirme, eres fuerte, sigue adelante. Y en ese momento entendí que la verdadera prueba no era solo enfrentar a Mauricio Vega, sino descubrir el secreto que él buscaba, y protegerlo, cueste lo que cueste. El sótano estaba oscuro y húmedo. Mis manos rozaban las paredes de piedra mientras avanzaba a tientas, el corazón latiéndome como un tambor. Cada ruido del exterior hacía que me paralizara un instante, temiendo que Mauricio entrara en cualquier momento. Encontré un rincón más profundo, donde el aire olía a tierra y a antigüedad. Allí había un cofre pequeño, cubierto de polvo y telarañas. Recordé las palabras de mamá y la llave que aún llevaba en el bolsillo. Con manos temblorosas, la inserté en la cerradura y giré. El cofre se abrió con un crujido, revelando un sobre y un frasco de cristal con un líquido dorado que brillaba con una luz propia. La nota decía: Hijo, si estás leyendo esto, significa que lograste llegar. Dentro de este frasco está la verdad de nuestra familia. Protege lo que llevo dentro. Nunca dejes que Mauricio lo consiga. Solo tú puedes continuar lo que empezamos. Un golpe seco retumbó desde el piso de arriba. Mauricio estaba entrando. Podía escuchar sus pasos firmes, el sonido de su maletín golpeando el suelo. Respiré hondo y guardé el frasco en mi chaqueta. Sabía que no podía quedarme allí. Necesitaba un plan. Cada segundo contaba, y mi mente comenzó a trabajar más rápido de lo que jamás lo había hecho. De repente, un sonido detrás de mí, la anciana había bajado sigilosamente con una linterna. Toma esto, dijo, entregándome un mapa antiguo. Te llevará a un lugar seguro. No confíes en nadie más. Asentí, comprendiendo que mi vida y el legado de mamá dependían de cada decisión que tomara a partir de ahora. Salí del sótano con cuidado, con el frasco y el mapa, sintiendo que cada paso me acercaba a la verdad, y al enfrentamiento inevitable con mi padre biológico. Salí del sótano con el mapa en una mano y el frasco seguro en la otra. Afuera, la luz del atardecer teñía las calles de un naranja intenso, pero no había tiempo para admirar el paisaje. Cada sombra parecía esconder a Mauricio Vega, y el sonido lejano de su maletín golpeando el suelo me recordaba que estaba cerca. Corrí entre callejones, usando todo lo que había aprendido de los viejos barrios y atajos que la anciana me había enseñado. Cada cruce de calles era un riesgo, cada mirada podía ser la de él. Finalmente, llegué a un edificio abandonado señalado en el mapa. Sus paredes estaban cubiertas de grafitis y el techo tenía goteras, pero dentro había un pequeño refugio con una salida secreta que daba a un terreno baldío. Me senté un instante para recuperar el aliento y observé el frasco. Su líquido dorado parecía latir, como si supiera que su destino estaba ligado al mío. De pronto, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. No podrás escapar. El secreto que llevas es mío por derecho. Ven a mí y todo terminará rápido. Era Mauricio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Comprendí que la verdad que mamá había protegido no solo era valiosa, sino peligrosa. Cada decisión, cada movimiento podía cambiarlo todo. Guardé el frasco y el mapa dentro de mi mochila, respiré hondo y dije para mí mismo: no voy a dejar que lo consiga. No voy a dejar que destruya lo que mamá me dejó. Sabía que lo que venía sería la prueba más dura de mi vida, y que, para sobrevivir, tendría que ser más astuto, más rápido y más valiente que nunca. La noche cayó como un manto pesado, y con ella llegó el silencio, un silencio que sabía que era solo la calma antes de la tormenta. Me moví sigilosamente por los techos y callejones, siguiendo las indicaciones del mapa, consciente de que Mauricio no tardaría en localizarme. Finalmente, llegué a un antiguo almacén al borde del río, el lugar que la anciana había marcado como refugio seguro. Cerré la puerta detrás de mí y dejé el frasco sobre una mesa. Sus destellos dorados iluminaban tenuemente la habitación, como un faro en la oscuridad. De repente, un ruido seco en la entrada me alertó. Mauricio estaba allí. Su sombra se proyectaba contra la pared, imponente y fría. Sabía que me seguirías hasta aquí, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ese frasco, es mío por derecho. Nunca, respondí, con la voz firme a pesar del miedo. Mi madre me lo confió. Te enfrentarás a mí si quieres tocarlo. Avanzó hacia mí con pasos decididos.
Yo retrocedí, buscando algo que me diera ventaja. Entonces, recordé una inscripción en el medallón que llevaba colgado. Símbolos que mamá había mencionado como la clave para activar la protección del frasco. Con manos temblorosas, giré el medallón y pronuncié las palabras que había memorizado de las cartas de mamá. Un haz de luz dorada emergió del frasco, rodeándonos, y Mauricio se detuvo, sorprendido y momentáneamente cegado. Era mi oportunidad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, supe que cada segundo contaba. La batalla no solo era física, sino también contra el tiempo y contra un secreto que podía cambiarlo todo. La luz dorada del medallón y el frasco llenó todo el almacén, proyectando sombras danzantes en las paredes. Mauricio intentó acercarse, pero la energía parecía empujarlo hacia atrás, como si el espíritu de mamá protegiera lo que ella me había dejado. ¿Qué es esto?, gritó, con furia y miedo a la vez. Dámelo. Nunca, respondí. Es tu último aviso. El haz de luz se intensificó y, por un momento, todo quedó en silencio. Cuando abrió los ojos, Mauricio ya no estaba. El frasco había desaparecido, transportado por la luz a un lugar seguro, lejos de sus manos y de su ambición. Me desplomé sobre el suelo, exhausto y con el corazón latiendo a ritmo de tambor. En el aire flotaba una voz suave, familiar. Hijo, lo hiciste bien. Has protegido nuestro secreto y continúas nuestro legado. Siempre tuve tiempo para amarte, y ahora siempre tendrás tiempo para honrarme. Sentí una paz profunda, como si mamá estuviera realmente conmigo. El peligro había pasado, pero la lección permanecía: el amor verdadero trasciende el tiempo, la sangre y las mentiras. Y aunque la vida nos lleve por caminos oscuros y secretos peligrosos, siempre hay esperanza y fuerza en aquellos que nos aman de verdad. Miré el medallón en mi mano y supe que mi vida cambiaría para siempre. Lo que mamá me dejó no era solo un objeto, sino la certeza de que incluso en la pérdida y el misterio, el amor verdadero siempre encuentra la manera de protegernos.